en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Estas eran las cosas básicas y las características de la iglesia primitiva, ¿no? De que tenían comunión unos con otros, ¿no? De que participaban del pan y perseveraban en dos cosas fundamentales, en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones. Decía Dani que la iglesia aquí nació por medio de la oración, pero también lo fue la iglesia en Jerusalén. La primera iglesia, los primeros creyentes, nacieron porque estuvieron orando sin cesar, perseverando en ello durante 10 días. Amén. 10 días y 10 noches. Oraban y una oración se unía a otra, intercedían, oraban hasta que Dios envió la promesa. Y la iglesia nació en Pentecostés. Amén. No solamente la iglesia nació en Pentecostés, la iglesia de Filipos también nació porque una mujer estaba orando, no conocía a Dios todavía, estaba orando, había algo en ella que la motivaba a orar, y de tal forma que Dios interrumpió los planes del apóstol Pablo, que se dirigía a un sitio, y Dios lo llevó allí al lugar. ¿Por qué? Porque había una mujer que estaba orando, estaba intercediendo, derramando su corazón a Dios, y Dios envió a Pablo. Los primeros gentiles, Cornelio decía que él estaba orando y ayunando y tuvo una visión de un ángel, y Dios movió al apóstol Pedro para que fuera a predicarle el evangelio a los gentiles. Amén. O sea, la oración, como decía Dani, es fundamental. Era uno de los fundamentos de la iglesia primitiva. Amén. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la oración, ¿no? Y en esta tarde pues me gustaría compartir con vosotros algo de la doctrina de los apóstoles, ¿no? Aleluya. Aleluya. Y entonces voy a compartir un texto que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 14. ¿Sabéis que que somos, dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, o de los profetas y de los apóstoles, siendo Jesucristo la piedra angular? Amén. ¿No? Realmente los profetas profetizaron acerca de Cristo, profetizaron acerca de su muerte, nacimiento, resurrección, casi 300 y pico de profecías acerca de Cristo. Y los apóstoles fueron los que pusieron los fundamentos. A ellos se les dio el diseño divino para la iglesia, ¿no? Y en esta tarde quería compartir acerca de un patrón apostólico que yo veo en las Escrituras. Quizás mucha gente no lo pueda ver, pero yo en esta tarde espero que al final de la reunión tú me des la razón y me digas que ese patrón está ahí, ¿no? Primera de Corintios capítulo 14 versículo 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y aquí está el apóstol Pablo, está en este texto, en este versículo, está uniendo los capítulos 12, que habla acerca de los dones espirituales, el capítulo 13, que habla acerca del amor, y el capítulo 14, que habla acerca de la profecía. Está haciendo un curso de acción, ¿no? Él presenta en el capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿no? Y nos muestra, ¿no? Una diversidad de dones, de operaciones, de manifestaciones, y nos muestra como una alegoría la iglesia, no como un templo, como un cuerpo, no como un templo, como un cuerpo, ¿no? Donde en un cuerpo, cada miembro del cuerpo tiene una función. Amén. Y aquí está hablando Pablo diciendo que a cada uno
se nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho no propio, sino para el provecho del cuerpo. Porque cuando mi mano hace algo, mi pie hace algo, está ayudando a todo el cuerpo a que este funcione, ¿no? Entonces está haciendo una alegoría del cuerpo y diciendo que el cuerpo funciona por medio de los dones que Dios ha dado, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que es muy importante que nosotros nos demos cuenta, ¿no? De que hay un patrón en todas las iglesias a las cuales Pablo edificó. Hay un patrón que es acerca de ver cómo él puso el fundamento en la iglesia esta de Corinto. Él dijo: yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero que cada uno mire cómo sobre edifica, ¿no? Hay un patrón en todas las iglesias de Pablo poniendo el fundamento, Pablo hablando acerca de dones espirituales o de ministerios, ¿no? Y luego pues también acerca del cuerpo, de cómo el cuerpo se ayuda mutuamente por todas las coyunturas y funcionando, ¿no? Ese patrón es un patrón apostólico. Y eso es lo que quería yo decir, ¿no? De que aquí, Corintios capítulo 14, parece que en algunos lugares es algo que ya ha pasado a la historia. No sé si vosotros estáis al corriente, ¿no? Pero hay una división, se puede decir, en la cristiandad, acerca de personas que creen en dones espirituales y personas que no creen en los dones espirituales. Luego daré algunas citas, ¿no? De personas acerca de esto, ¿no? Y hay una especie de división, ¿no? Unos que se llaman cesacionistas y otros que se llaman continuacionistas. Unos que creen que han cesado y otros que no creen que hayan cesado, ¿no? Y esto es algo que a mí me choca mucho, porque siendo esto un patrón, un diseño dado por Dios al apóstol Pablo, quien fueron a quienes se le encomendó de poner los fundamentos en la iglesia, y aquí Pablo está instruyendo a una iglesia donde había puesto el fundamento, y luego le está instruyendo acerca de estos dones espirituales y acerca de cómo esos dones espirituales se deben poner en acción. Y luego más adelante le dice en el versículo 37 de este mismo capítulo 14, les dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Aquí no está hablando fulanico o menganico, por mucha fama que pueda tener, reputación o credibilidad. Aquí está hablando el apóstol Pablo y está instruyendo a una iglesia con esa autoridad apostólica, para que eso sea algo que forme parte de todas las iglesias en todas las generaciones, que no sea algo que pase de moda, ¿no? Porque parece como si los dones pasaran de moda, ¿no? De que hubo un tiempo que se practicaban, luego dejaron de practicarse, luego vinieron otras cosas que no tienen nada que ver con los dones espirituales. Amén. Porque aquí no, Pablo no dice si alguno se ríe o si alguno se cae, si alguno salta, si alguno grita o no, aquí está hablando de ciertas cosas que son para edificación del cuerpo, ¿no? El propósito de los dones espirituales es dado para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso dice también que el que profetiza pues edifica a la iglesia, ¿no? Pero aquí lo que quería compartir es de que a cada uno
hermano, esta es una palabra que se repite en todos los sitios donde Pablo intervino, ¿no? A cada uno se nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y esto no solamente lo dice el apóstol Pablo, lo dijo también el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en su carta, primera carta creo que fue, dice que a cada uno, conforme a la gracia que ha recibido, ministrela a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, es un Dios que da, que es rico, que da dones a su pueblo. Amén. A nosotros nos toca recibirlos, a Amén. nosotros nos toca creer realmente si esto es así o no lo es. Pero por parte de Dios, Dios es generoso y abunda en dones para repartir a su pueblo, ¿no? Y a cada uno, dice, si alguno habla, dijo Pedro, que hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder, o en este caso el poder viene como fuerza, a la fuerza que Dios da, ¿no? Y en el griego, cuando dice si alguno habla, nosotros hemos traducido en nuestra Biblia, hable conforme a las palabras de Dios, pero en el original griego dice, hable como oráculos de Dios. Y ya eso implica no solamente ajustarse a la palabra, sino implica de que también puede darse el caso de que la persona pueda profetizar. Un oráculo en la antigüedad era un intermediario entre los dioses, un oráculo entre los paganos era un intermediario que los dioses usaban para hablar a la gente. Pero a nosotros tenemos un Dios único y verdadero. Amén. Y podemos también nosotros, por medio de él, profetizar o hablar a los hombres, que profetizar básicamente es declarar la mente y la voluntad de Dios. Amén. Básicamente eso es profetizar. Amén. Tenemos la palabra profética más segura, Amén. en la Biblia. Amén. Y cuando predicamos la Biblia, cuando anunciamos la Biblia, estamos en alguna manera profetizando, sí, porque estamos declarando la mente y la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y entonces es a cada uno, hermanos. Y bueno, hay muchas operaciones de servicio también que necesitamos que Dios nos dé la fuerza para poder cumplirlas, pero ahí básicamente está hablando de, aquí en 1 Corintios está hablando de los dones orales, ¿no? Está hablando de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, está hablando de palabra y está hablando en una reunión donde dice, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Eso es lo que quería decir antes, ¿no? Para edificación, ¿no? Todos hemos sido llamados, hermanos, para edificar la iglesia. Amén. Para edificar el cuerpo. Como Pablo lo puso, vosotros sois el templo de Dios, y en el templo hay un paralelo. Bueno, pero antes quiero decir que veamos también ese patrón en Efesios, ¿no? En Efesios capítulo 4, dice en el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Veis? Aquí está el patrón. Anteriormente le estaba hablando acerca del fundamento apostólico en los versículos
del 4 al 6, donde dice que hay un cuerpo, un espíritu, como también hay una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Este es el fundamento apostólico, este es lo más fundamental que se puede poner en la iglesia. En esto deberíamos estar todos los cristianos de acuerdo, porque no hay dos señores, no hay dos fees, no hay dos padres, es una unidad. Esta es la unidad del Espíritu. Está hablando acerca de que seamos uno, de que seamos uno en Dios, y aquí pone el fundamento. Luego habla de los dones o ministerios, y luego más adelante dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que vemos que el cuerpo tiene que ayudarse, porque los dones, cuando se nos han dado, vienen de una manera latente. No es que Dios, con una varita mágica, te convierta en un apóstol o te convierta en una evangelista. Te da un don, que es un don latente, se puede decir que es como un recién nacido. Cuando nace un bebé, está perfecto, está completo, no le falta de nada. Solamente necesita crecer, necesita madurar, necesita desarrollarse. Y así viene el don a nuestras vidas. Muchas veces no sabemos que tenemos un don. Hubo una iglesia, en una iglesia que yo estuve, hicieron una encuesta, se hacían una encuesta a los miembros para saber qué clase de don podría tener, qué clase de don latente. Entonces le hacían preguntas acerca de sus inclinaciones, de sus gustos, de sus deseos, de sus anhelos, para poder descubrir si había en ellos algo que Dios les había dado y que ellos todavía no eran conscientes de ello. Pero por eso es que Dios nos da dones y vienen en ese estado que puede ser latente, que tenemos que desarrollarlo. Y por eso es que es importante, por esa razón, las reuniones que se hacían en el primer siglo, aquí en Corinto, eran reuniones libres, donde cada uno podía participar. A cada uno podía hablar. ¿Por qué? Para que se pudiera ver si realmente esa persona tenía un don, esa persona podía edificar, esa persona podía desarrollarse, esa persona podía crecer. Desgraciadamente hay muchas iglesias donde si no tienes estudios de seminario no pueden ni hablar en el púlpito, no te dejan hablar. Pero eso no es lo que yo veo aquí. Aquí dice cada uno, hermanos, cuando os reunís. Y la iglesia en Corinto había muchísimos problemas. Esto es algo que también yo he visto, ¿no? Que había problemas de todo tipo. Era la iglesia con peor ejemplo de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Habían divisiones. Y por eso Pablo les dice que antes de las reuniones le habla acerca del amor en el capítulo 13. Donde dice, si yo tengo todos los dones, si tengo esto, tengo lo otro, pero no tengo amor, no me sirve para nada, ¿no? Y hay muchas iglesias donde realmente si hay problemas, si hay dificultades, pues entonces no hablan en amor, entonces no sirve para nada, no sirve para nada. Y en la iglesia en Corinto, a pesar de que era esa la situación, Pablo nos dijo, bueno, vamos a parar esto, que que los ancianos controlen el púlpito y que no suba nadie al púlpito. No, a pesar de todas las divisiones, a pesar de que había que se estaban incluso llevando a los tribunales los hermanos unos a otros, a pesar de que habían problemas de incesto, había problemas con el divorcio, había toda clase de problemas. Pero sin embargo, Pablo dio una total libertad para que las personas pudieran hablar con toda libertad, porque esto es el patrón y el diseño de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y esto lo podemos ver, si queréis, también en Romanos. En Romanos también, a los romanos también les instruyó Pablo y les dijo en el capítulo 10 que cada uno también podía dar.
el capítulo 12. A partir del versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe. Los dones solamente operan si tienes fe. Si no tienes fe, pues hay muchas personas que ignoran, como dicen los dones espirituales, no creen en ellos, no reciben fe, y a lo mejor tienen unos grandes estudios académicos y ministran por medio de esos estudios, pero no por medio de ningún don espiritual. Pero a cada uno se nos ha dado la fe, dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, o en servir. Esto es como estaba diciendo Pedro. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios, si alguno sirve con la fuerza que Dios da. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. ¿Veis? El patrón, tanto a los corintios, tanto a los efesios, aquí a los romanos, a los colosenses, les dijo: hermanos, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, en toda sabiduría, cantando con gracia al Señor en vuestros corazones con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso era el culto de la iglesia primitiva. Había libertad total para que cada uno pudiera edificar y pudieran edificarse mutuamente. Esto es algo que podemos ver que es el patrón de Dios. Si tú te vienes ahora al Antiguo Testamento, porque muchas veces tenemos que ir al Antiguo Testamento para ver las cosas de una manera gráfica del Nuevo Testamento, si tú te vienes a Éxodo, por ejemplo, a Éxodo capítulo 25, los primeros 9 versículos de Éxodo capítulo 25, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones de madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y hablaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. De aquí Dios le dice a Moisés: vas a construir un tabernáculo, pero no lo vas a hacer conforme a tus preferencias. Yo te voy a dar el diseño. Y mira que te mando que tú hagas las cosas conforme a mi diseño. Y el tabernáculo pues es una analogía también de la iglesia. A Moisés se le dio el diseño, a los apóstoles se le dieron el diseño para la iglesia. Y aquí está diciendo de que cada uno podía ayudar para la edificación de ese tabernáculo por medio de las ofrendas, que aquí lo podemos convertir, luego lo veremos en Corintios, como también dice: si alguno edificare oro, plata o piedras preciosas. Está haciendo una alegoría, 1 Corintios, de estas ofrendas que sirvieron para la edificación del tabernáculo. Y es que, hermanos, en una obra, todos lo sabemos, ¿no?
Esta fue un tabernáculo, pero el templo de Salomón, Salomón empleó a miles de personas para edificarlo. Y en una obra tú ves que todo el mundo tiene una función. Amén. Hay carpinteros, hay albañiles, hay electricistas, está el perito, está el ingeniero, que en este caso era el apóstol, pero hay todas las personas tenían que poder contribuir con su trabajo para edificar el templo, ¿no? Y una de las cosas que yo veo aquí, ¿no?, es que me llama la atención porque dice, estaban en el desierto, eran personas que habían salido de la esclavitud, eran personas que no tenían nada, y aquí le dice, esta es la ofrenda que le pide a los hijos de Israel, que den oro, plata y piedras preciosas, ¿no? Y como si eran personas esclavas en el desierto y estaban vagando por el desierto, no estaban negociando ni estaban haciendo negocios, estaban ahí deambulando por el desierto como peregrinos. ¿De dónde iban a sacar todas esas cosas? Pues el capítulo 12, versículo 35, y te lo dice. De Éxodo, del mismo Éxodo te dice, 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Aquí vemos que Dios dio gracia. Amén. Aleluya, a este pueblo. La gracia se puede decir que es tener favor ante alguien, ¿no? En este caso ante los egipcios, ¿no? Que les dejaron ir, y no solamente les dejaron ir, sino que le dieron todo y cuanto pidieron. Y así Dios con nosotros nos da gracia. La palabra gracia, caris, que viene de carisma, tiene que ver con los dones. Dios les dio dones a esas personas que luego pudieron usar esos dones para edificar el tabernáculo. Amén. Y eso es lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, y eso es lo que ocurre en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice en la primera carta a los Corintios que si alguno edificare oro, plata y piedras preciosas. Aleluya. Amén. Esto es algo que tenía en mi corazón compartir con vosotros, porque yo veo que vosotros lo estáis haciendo. Yo veo en internet, me meto en vuestra página, y yo veo como tenéis reuniones con esta libertad de poder compartir, y estáis en el buen camino. Esto no es algo que es preferencia de nadie. Esto es algo que Dios os está guiando, porque esto está en las Escrituras. Amén. Como algo que está puesto por un apóstol, por el apóstol Pablo, en todas las iglesias donde él fue. Amén. En la iglesia de Corinto, en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Colosas, a los romanos, cada uno, hermanos, de acuerdo a la gracia, de acuerdo al don, y nos dice en ese capítulo 14 que procuréis los dones espirituales. Aleluya. Amén. Vivimos en un tiempo que se puede pedir a Dios. En el Antiguo Testamento Dios era soberano en relación con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Nadie pedía al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, si tú te das cuenta, venía sobre las personas, y las personas no lo habían pedido. Pero Dios era soberano, y eso lo puedes ver en el libro de los jueces, como Sansón, lo ves con Gedeón, lo ves con todos los jueces. Cuando había una gran necesidad, el Espíritu de Dios venía sobre las personas. Pero en el Nuevo Testamento Jesús les dice, vosotros sabéis hacer buenas cosas para vuestros hijos, ¿no es así? Pues ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Amén. O sea, en este tiempo podemos pedir a Dios dones espirituales. Aleluya, si queremos servir en esa capacidad en la iglesia. Porque, hermanos, hay muchos seminarios hoy en día. Hay muchas personas que tienen una
cualidades y unas capacidades intelectuales, académicas, y pueden estudiar y pueden hacer... Pero esta iglesia de Corinto, hermanos, eran todos analfabetos, eran todos esclavos. Esto no, Pablo no les dijo, oye, si queréis ser de utilidad a la iglesia, iros a un seminario, sacar un doctorado, luego una licenciatura en esto, no. Procurad, hermanos, los dones espirituales. Si quieres exhortar a la iglesia, que sea por medio del Espíritu Santo que te dé esa capacidad de poder exhortar. Si quieres enseñar, que te dé Dios esa capacidad para poder hacerlo. Me viene a la mente este hombre de Dios, Leonard Ravenhill, que escribió ese libro de por qué no llega el avivamiento, ¿no? Escribió un libro, ¿no? Y básicamente todo está basado en la oración. Pero hizo una frase, dijo, el púlpito, hermanos, en estos días puede ser conquistado por cualquiera. Por cualquiera que tenga una buena biblioteca, cualquiera que tenga una buena dosis de memoria y un poco de elocuencia. El púlpito hoy puede ser conquistado por este tipo de personas. Pero dice, ¿pero dónde está la unción del Espíritu? Porque, hermanos, estas personas no tenían muchos estudios, pero sí tenían la manifestación del Espíritu, como Pablo, cuando fue a ellos. Él dijo, yo he venido y estoy entre vosotros, y mira que Pablo era de los más eruditos en cuanto a intelectualmente, pero sin embargo cuando ministraba, iba con debilidad, con temblor y temor. Dice, mi palabra no era de persuasión, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Esa es la manifestación que dice Pablo a los corintios, que ha sido dada a cada uno. Si la hemos procurado, si la hemos recibido, si la hemos pedido, si queremos ser de edificación para la iglesia, si queremos ser de bendición para otras personas, tenemos que procurar los dones espirituales. Aleluya. Amén. Para poder ser de edificación. Y sí, claro, si ignoramos, como dice aquí, que no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y hay mucha gente que deliberadamente, porque una cosa es ignorar, porque, pues mira, no saben mucho de letras, pero otra cosa es esquivar. Es decir, no quiero saber nada en cuanto a esto. Y hay muchísimas iglesias donde no quieren saber mucho acerca de los dones espirituales o no quieren saber nada, absolutamente. Y además, creen que han cesado, ¿no? Entonces aquí, como he dicho antes que os iba a hablar de unas citas, tengo aquí algunas citas para que vosotros os deis cuenta por dónde van los tiros, ¿no? Y hay un hermano, un pastor inglés que es pastor inglés de Westminster Chapel. Yo estuve en Inglaterra algunos años y estuve en una iglesia, por cierto, que todas las reuniones, absolutamente todas, y no digo esto para que se haga aquí, no digo esto para que se haga aquí, que aquí hay un liderazgo y que ellos saben cómo tienen que conducir las reuniones, pero en aquella iglesia en particular, todas las reuniones, absolutamente todas, eran libres. Y la forma de las sillas todas eran ovaladas, así, no mirando hacia un púlpito, porque púlpito no había ni siquiera. Se levantaba y había alguien dando la nota del piano, porque dice, alguno tiene salmo, entonces venía alguien con un cántico, con un salmo, con una alabanza en su corazón, que estaba alabándola durante todo el día y que Dios se le había puesto, cantemos esta alabanza. Entonces daba la nota el pianista y la iglesia se ponía a alabar, ¿no? Entonces se paraba, después de la alabanza, alguien se levantaba, daba un testimonio, se sentaba, alguien venía, y habían ancianos en esa congregación que tenían ministerio de palabra, pero ellos no acordaban entre ellos cuándo le tocaba a uno o cuándo le tocaba al otro, sino que ellos,
en la libertad, cuando veían por donde el Espíritu estaba guiando la reunión, si lo que tenían ellos concordaba con ellos, pues lo daban al final. A excepción de cuando había una visita, todas las reuniones serán así. Todas las reuniones, hermanos. Y bueno, eso es de acuerdo a Corintios 14. Hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salvo, tiene doctrina, tiene revelación, hágase todo para edificación. Una vez un pastor, yo prediqué en una iglesia, ya hace años de esto, porque yo esto siempre lo he querido desde que me convertí. Y un pastor dice, bueno, no, apenas has dejado nada para mí, ¿no? Y tenía un poco de celos, ¿no? Moisés dijo, ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y que Dios pusiera el Espíritu en todos ellos. Amén. Aleluya. Amén. ¿Tienes tu celo por mí? Le dijo, pídele que están profetizando. ¿Tienes tu celo por mí? Ojalá. Ese es el deseo de un hombre de Dios. Aleluya. Que todo el mundo pueda proclamar, anunciar la palabra de Dios. Amén. Sí, Amén. Señor. Aleluya. Conforme a su palabra. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Pero hablando sobre viniendo a la controversia, ¿no? Ahora, de este problema de que en la cristiandad, como he dicho, hay personas que no creen en los dones espirituales, a este pastor escribió, dice, se ha producido un divorcio silencioso en la iglesia, hablando en términos generales entre la palabra y el espíritu. Cuando hay un divorcio, a veces los hijos se quedan con la madre, a veces se quedan con el padre. En este divorcio tenemos a quienes están del lado de la palabra y quienes están del lado del espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Quienes están del lado de la palabra enfatizan contender fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos, la predicación expositiva, la teología profunda, el redescubrimiento de las doctrinas de la Reforma, justificación por fe, soberanía de Dios. Hasta que no regresemos a la palabra, el honor del nombre de Dios no será restaurado. ¿Qué hay de malo en este énfasis? Nada. Es exactamente correcto en mi opinión. Quienes están del lado del Espíritu enfatizan regresar al libro de Hechos con señales, maravillas y milagros, dones del Espíritu Santo, con lugares siendo sacudidos en reuniones de oración. Hasta que recuperemos el poder del Espíritu, el honor del nombre de Dios no será restaurado. ¿Qué hay de malo en este énfasis? Nada. Es exactamente correcto, en mi opinión. El problema es que ninguno de estos grupos aprenderá del otro. Pero si estos dos se unieran, la combinación simultánea significaría una combustión espontánea. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, hay quien se centran en la palabra escrita, ya te digo, son hombres de seminario y están en contra de las manifestaciones del Espíritu. Y hay personas que están dentro de las manifestaciones del Espíritu y de alguna manera, pues, menosprecian a aquellas personas que no se mueven en ellas y que enfatizan la palabra. Y vemos una división aquí también en la cristiandad en cuanto a esto. Pero a mí me llama mucho la atención, ¿no?, de que Dios es uno. Y en este capítulo 12 dice que Dios es uno. Hay diversidad de ministerios, pero Dios es uno. Hay diversidad de operaciones, Dios es uno. Hay diversidad de manifestaciones, Dios es uno. Y dice, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es uno. Y yo me doy cuenta, ¿no?, de que cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, la palabra de Dios corre, Amén. abunda, edifica, Amén. bendice. Aleluya. Amén. Así que el Espíritu, no hay ninguna división entre el Espíritu y la palabra como los hombres quieren hacer, dando esos énfasis. No hay ninguna división. Por el contrario, Jesús dijo, el Espíritu Santo me glorificará. Él es el verbo, es la palabra, el rema.
el Espíritu Santo me glorificará. Y un hombre lleno del Espíritu siempre ensalzará a Cristo. Amén. Siempre proclamará a Cristo. Siempre hablará la palabra de Dios con poder y con autoridad. Esto es algo característico de estas personas que no tenían estudios, pero tenían dones. Tenían dones. Y bueno, y eso no es solamente característico de los corintios, fueron las características de los primeros apóstoles, la mayoría de ellos, a excepción de Pablo y alguno más, todos eran analfabetos, todos no eran hombres de letras, pero sin embargo Dios les dio poder, Dios les dio dones, y esas personas podían tener autoridad, podían tener denuedo, tenían franqueza, tenían libertad. Esto es una característica de la obra del Espíritu Santo en ellos. Aleluya. Amén. Y esto, hermanos, es algo que debemos no poner estos énfasis. Tenemos que predicar la sana doctrina, tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que mirar de no salirnos de ella. Como he dicho antes, hay muchas manifestaciones que no son del Espíritu de Dios. Hay mucho entretenimiento dentro de los cultos hoy, donde las personas van y son pasivas, no contribuyen, se les lleva por medio de la música, de la emoción, de la manipulación. Hay muchas, como he dicho, personas que se ríen, personas que se caen, que no tienen nada que ver con los dones del Espíritu. Pero, hermano, si tú quieres exhortar, si tú quieres edificar, si tú quieres profetizar, si tú quieres predicar, si tú quieres evangelizar, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Necesitas que Dios te dé un don para poder hacer esas cosas. Y por esa razón Pablo dice, procurar, hermanos, los mejores dones. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y es eso, ¿no? De que necesitamos, hermanos, ser dependientes del Espíritu Santo. Hoy en día también hay muchas personas que yo he estado en congregaciones no pentecostales y tenía que tener mucho cuidado porque me podían tomar por un espía. Y al final pues terminaba mal, ¿no? Pero yo no puedo dejar de hablar de las cosas que yo veo en la Biblia. Porque la Biblia habla mucho acerca del Espíritu Santo. Es que en los seminarios, de hecho, hay un tema, o un sujeto, como una asignatura, o sí, la asignatura principal, que es la neumatología, ¿no? Acerca de la persona. ¿Cómo? ¿Escatología? No, eso es de los últimos tiempos. Acerca del Espíritu Santo, como la cristología es acerca de Cristo, es la neumatología es acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. Amén. O sea, hay, como he dicho, la palabra de Dios habla mucho acerca del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre va a glorificar la palabra de Dios. Yo he visto movimientos donde se jactan de estar mucho en el Espíritu y dicen, tanta palabra, tanta palabra. Eso, hermano, esas personas, yo no creo que ese movimiento del Espíritu sea genuino. Amén. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo, siempre va a glorificar la palabra, Amén. siempre la va a exaltar, siempre la va a iluminar. Amén. Él fue quien la inspiró, Amén. el que la iluminó, el que la difundió a través de todos estos hombres de Dios, por medio del Espíritu. Y hay personas que no pueden oír mucho acerca del Espíritu Santo, ¿no? Martin Lloyd Jones, también otro pastor inglés que ya falleció, dice, resulta extraordinario y asombroso que esta doctrina acerca del Espíritu Santo, su persona y su obra haya sido pasada por alto tan frecuentemente. Y sin embargo eso es un hecho histórico y real. Está bastante claro que los primeros cristianos creían en la doctrina y la daban por sentada. Luego llegaron los primeros siglos de la era cristiana y encontramos en términos comparativos muy pocas referencias a esa doctrina. Eso no es sorprendente. De hecho fue casi inevitable, porque la iglesia de esos primeros siglos estuvo ensarzada en la defensa de la doctrina concerniente al Hijo. El Hijo de Dios se había encarnado, se predicaba a Jesús como el Cristo,
Y por supuesto el enemigo atacaba constantemente a la persona de Cristo. Este era el punto de amarre de todo el Evangelio. Y si se podía ser desacreditado, todo el plan se desmoronaría. Así pues, todo el ataque se centró en la persona del Hijo. Y la Iglesia tuvo que dedicar todas sus fuerzas a establecerla. De ahí salieron todos los credos. La tragedia fue que la doctrina del Espíritu Santo fue relativamente descuidada hasta el tiempo de la Reforma Protestante. Ahora bien, hablando en general, la postura de hoy en día es que la doctrina del Espíritu Santo o bien se desestima o tiende a ser recalcada y exagerada de una manera falsa. Y no me cabe la menor duda de que la segunda es en parte la causa de la primera. La doctrina del Espíritu Santo se desestima porque las personas tienen tanto temor de lo espurio, de lo falso y lo exagerado que lo evitan por completo, debido a ciertas exageraciones, excesos y manifestaciones estrambóticas al cruce entre la frontera de lo espiritual y lo meramente emocional. Y esto es una obra también de Satanás, de alguna manera desestimar la obra del Espíritu Santo por medio de traer muchas falsas manifestaciones. Estamos en tiempos peligrosos, se nos advierte y no nos debería de pillar por sorpresa que en los últimos días se levantarán muchos falsos profetas y harán grandes señales y milagros. Eso está escrito, lo dijo Jesús. Habrá una gran apostasía. Personas dejarán la fe genuina, dejarán la palabra de Dios, la sana doctrina, y se perderán. Y eso no nos debería de pillar por sorpresa. Pero nunca debemos dejar de creer en la obra genuina del Espíritu Santo, de sus dones y de la palabra de Dios. Amén. Porque eso es algo de instrucción apostólica, eso lo enseñaron los apóstoles. No lo enseñó fulanico ni menganico, lo enseñó el apóstol Pablo. Y a pesar de lo que digan muchos, pues yo no puedo dejar de creer en ello. Y ya para terminar voy a leer otra cita. Porque algunos, como decía, no los que son cesacionistas, que ya no creen en los dones del Espíritu Santo, porque dice cuando vino lo perfecto, lo que era en parte acabó. Y hablan de lo perfecto como si se refiriese a la Biblia, ¿no? Ya tenemos la Biblia, ya no necesitamos dones. Entonces ellos dicen que eso es lo perfecto. Pero eso realmente es violentar el contexto, porque lo perfecto habla acerca de cuando lo veamos cara a cara, cuando sea la consumación de una era. Y aquí hay un hombre de Dios que escribió un libro y que fue uno de los fundadores de estas iglesias que yo te he hablado en Inglaterra, y que donde tenían esa reunión libre, abierta. Dice, algunos han pensado que cuando Dios le dio a la iglesia el canon completo de las Escrituras, lo hizo con el fin de retirar sus dones espirituales y hacer de uno el sustituto de otro. Yendo más lejos, algunos han dicho que esto es lo que se pretende entender de la palabra perfecto en el versículo 10 del capítulo 13. Cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pero esto no es obviamente así, porque presupone que Dios solo dio los dones como un sustituto de la Biblia, lo cual simplemente no es cierto, porque ignora totalmente las palabras del apóstol en esta epístola de Corintios, capítulo 1, versículo 7, donde dice que mientras esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesús a la iglesia, no le faltará ningún don. Tampoco acepta la declaración en 1 Corintios 12, 28, que sin ninguna nota de tiempo o límite dice que Dios ha puesto a hombres con sus dones en la iglesia, lo que implica claramente que los dones permanecerán en la iglesia, que es su cuerpo, hasta la segunda venida de Cristo. Cuando este evento tenga lugar, lo que es lo perfecto vendrá, porque marcará la consumación de la era. También sabemos que la Biblia, tal como la conocemos hoy, debe su existencia por la formación del canon completo de la iglesia cuando las epístolas del Nuevo Testamento fueron agregadas. Esto es porque en parte vino a través de la iglesia y existe en su formato y totalidad actual por el diseño y las labores de la iglesia. También es bueno recordar que la iglesia
no dejará de ser y que la Biblia como libro algún día dejará de ser. La palabra de Dios permanecerá para siempre, eso sí, pero la palabra escrita en libros dejará de existir. La iglesia seguirá siendo, porque entonces Dios no esculpirá su palabra en tablas de piedra, ni en pergaminos, ni en libros, sino como lo puso Pablo, está siendo y será escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que un tiempo vendrá cuando no habrá necesidad de dones especiales, ni de dones temporales, tales como lenguas o interpretación, profecía, discernimiento de espíritus, sanidades, milagros y aún de la Biblia como libro. Todo esto siendo parcial se acabará y la iglesia perfecta y completa permanecerá para siempre. Amén. Lo que es perfecto es, hermano, que nosotros seremos perfeccionados cuando veamos al Señor cara a cara, entonces no tendremos necesidad de estos dones. Y luego dice, por inferencia, declara todas las operaciones actuales, que esto es ya lo más grave, de dones como falsas. Y esto es una noción tan estremecedoramente cercana a la blasfemia contra el Espíritu Santo, que excepto por las palabras generosas de Pedro, donde dijo, mas ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho, tanto para los hombres para quienes fueron dirigidas estas palabras, como para los hombres que dicen tales cosas, toda esperanza se perdería, porque es el Espíritu Santo quien opera esos dones en el cuerpo de Cristo. Y punto número 3, pierde de vista la verdad de que la iglesia es su cuerpo, con sus muchos miembros, y que su cuerpo no puede perder su naturaleza innata y habilidades espirituales. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, yo espero que te haya ayudado, si alguna vez oyes acerca de estas cosas, que veas lo que dice la palabra de Dios y lo que dicen también hombres de peso en la palabra de Dios, ¿no? Acerca de este pasaje de 1 de Corintios. Que estas eran las reuniones que se daban en la iglesia primitiva. La libertad que tenían, la sencillez, hermanos. Si una persona quiere servir al Señor y no tiene estudios, es que no le puede pedir. Yo le pedí a Dios cuando me convertí sabiduría. Y yo creo que algo de sabiduría me ha dado. Porque Dios da dones. Dios da dones. Entonces, si tú quieres realmente no ser una persona pasiva, una persona manipulable, quieres crecer, quieres desarrollarte, pues procura los dones espirituales, pídeselo al Señor y en esta iglesia yo estoy viendo que tienes libertad para poder compartir acerca de lo que Dios te da. El Señor lo bendiga. Amén. Aleluya.